grabado la tutoría. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, bueno, diferencia, ¿no? ¿Ya se conocieron ustedes? Bueno, ya habían tenido, ya habían tenido tutoría presencial, ¿no? Oye, ya habían tenido tutoría presencial. Una vez, ¿cierto? Conmigo no. Nosotros nos conocíamos virtualmente. Pero ya es diferente aquí, face to face, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, entonces recordemos que estamos voy aquí a abrir. Ya, listo. Estamos en la segunda unidad, ¿cierto? Teoría de conjuntos. Y esa unidad, entonces, pues estamos viendo como las nociones, ¿cierto? Básicas de teoría de conjuntos, que es algo muy sencillo. Y ustedes mismos, digamos, socializaron algunas operaciones básicas de teoría de conjuntos, ¿cierto? Nos hizo falta, yo estuve revisando y nos hizo falta de pronto complemento, ¿cierto? Complemento de conjunto, ¿sí? No sé si alguien había preparado digamos, la socialización o el tema, pues, y bueno, aquí yo, pues, me estoy basando, pero bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente porque ya lo vimos, simplemente como para entrar aquí en contexto. Me estoy basando aquí en un taller de unos compañeros de ustedes, ¿cierto? Yo me estoy basando en esa, y por qué bueno, porque había cambiado esto ya. Bueno, me estoy basando en esta presentación que es de unos compañeros de ustedes, de una asignatura de matemática aplicada y de ese taller, digamos, lo había organizado, entonces por eso me estoy basando como en esta presentación. Para recordar, hicimos el taller de la tutoría, lo hicimos la clase anterior, la tutoría anterior, unión de conjuntos, recordemos que la unión de conjuntos, digamos, son todos los elementos, tanto de un conjunto como de otro, ¿cierto? Podemos hablar de dos conjuntos o podemos hablar de una unión de tres conjuntos, ¿cierto? Y ahí podíamos revisar mediante diagramas de Gantt si ese conjunto pertenece, ¿cierto? Está, digamos, todos los elementos pertenecen al otro conjunto, entonces podemos ahí también, mediante los diagramas de Gantt, establecer eso, ¿no? Gráficamente. Recuerden que pues, el diagrama de Gantt son unas herramientas gráficas que nos permiten, pues, de forma mucho más sencilla, como revisar esa interacción o esa operación entre conjuntos. ¿Listo? Y ahorita vamos a contextualizarlo como en la realidad. Y ahorita, intersección de conjuntos. No va a ser muy rápido porque ya lo vimos, ¿cierto? Intersección de conjuntos eran los elementos comunes de ambos conjuntos, de dos o tres, puede ser mucho más conjuntos. Normalmente uno ve un ejemplo entre dos conjuntos, pero puede ser intersección entre tres conjuntos, ¿cierto? O entre varios conjuntos. Entonces yo revisamos simplemente la interacción y en el diagrama de Gantt, pues en la parte común que interceptan los dos conjuntos, en ese caso dos conjuntos, pues lógicamente se ponen los elementos comunes. ¿Listo? Aquí pues hay varios conjuntos, entonces están los elementos comunes entre cada uno de esos conjuntos. Recordemos que la unión, nuestra notación es una U, ¿cierto? Y intersección, pues es como una N o una U invertida, ¿cierto? Más que todo. Una N tanto sino una U invertida. Esas son las notaciones, digamos, de unión e intersección. ¿Listo? Ok, complemento conjuntos. Bueno, antes habíamos visto, que había editado esta diapositiva y se me sorprendió otra vez. Bueno, inicialmente diferencia conjuntos, que era, digamos, como el orden. Recuerden que habíamos dicho que la diferencia de conjuntos tenía un orden que había que establecer, ¿sí? Que era diferente decir A, ¿cierto? Diferencia de B, a decir B diferencia A, pese que ambos conjuntos, digamos, en ambas indicaciones de la operación son los mismos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho acá? Entonces, recordemos que la diferencia de conjuntos dice que es el conjunto de elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, ¿cierto? Que sería este caso. Pero si yo digo B menos A, son los elementos de B que no pertenecen a A. Cambiar. Tenemos como cambiar el resultado realmente. Entonces, miren que aquí nos dice A menos B, en este caso serían los elementos que pertenecen a A, pero no a B, que serían estos de acá, ¿sí?
Entonces, si yo revisáramos, ahorita revisamos el conjunto universal, que sería este, pero tengo acá A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reviso cuáles pertenecen a B, que tiene A, 3, 5, ¿cierto? Estos dos. Entonces, A menos B sería el restante, 1, 2, 4 y 6. ¿Listo? Pero si decimos B menos A, entonces nos fijamos en B inicialmente, que son 3, 5, 7, 8, 9. Revisamos cuáles en común tienen con A, que son 3 y 5, y se los quitamos. Entonces, B menos A sería 7, 8 y 9. ¿Sí? Es claro. ¿Listo? Ya creo que aquí no está diferencia simétrica. No. Listo. Esa sigue siendo diferencia entre conjuntos. Pero bueno, ese es el orden, ¿cierto? De izquierda a derecha, A menos B, de izquierda a derecha. Y cuando hablamos de diferencia simétrica, ya hay diferencia simétrica, entonces revisamos ambas direcciones. Entonces reviso primero. Entonces, diferencia simétrica, ¿cierto? A, diferencia simétrica de B. Entonces revisamos los elementos de A que no tenga B y los devolvemos. Los elementos de B que no tenga A. ¿Sí? Entonces ya son las dos direcciones. Esa diferencia simétrica. Simetría pues significa como igualdad, ¿cierto? Como cuando uno habla de una eje de simetría es un eje que a cada lado de ese eje es idéntico, es como un espejo, ¿cierto? Entonces hay una simetría ahí. Entonces por eso la diferencia simétrica es elementos de A que no tiene B, pero también elementos de B que no tiene A. Entonces en este caso, por ejemplo, la diferencia, ahí estamos hablando de una dispositiva de diferencia conjuntos, pero hablemos de la diferencia simétrica de A y B, ¿cierto? A diferencia simétrica de B. Entonces, si nosotros revisamos y ahí están como tachados, ¿cierto? Los elementos comunes, entonces diferencia simétrica de AB sería 1, 2, 4, 6 que está aportando A, pero también tendría que involucrar 7, 8 y 9 que está aportando B. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, A menos B me daría 1, 2, 4 y 6, pero como reviso también B menos A, me daría 7, 8 y 9. Entonces, esa sería la diferencia simétrica entre A y B, ¿sí? Digamos como para recordar. Y después, ese si no lo hemos revisado, complemento un conjunto. Entonces, para complementar un conjunto, inicialmente tenemos que revisar cuál es la conjunto universal. ¿Y qué es el conjunto universal? Ahí nos dice. Eh, Esto por acá. Vale. Conjunto universal son todos los elementos posibles, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un paralelo con respecto a los. ¿Para qué nos sirve eso en la parte del fin? Va a ser un poco ustedes en su carrera de gestión empresarial, el tema de conjuntos en el sentido de una población. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, eh, de socorro, ¿qué población tiene socorro? 30.000, 35.000, más o menos, 35.000, pongamos. Entonces, el conjunto universal de obviamente, del conjunto de los habitantes, ya no de los residentes, tampoco no saben necesariamente que ser nacidos acá residentes. Yo no soy nacido acá, soy residente de socorro. Residentes de socorro son 35.000. Ese es mi conjunto universal. Sí, mi característica es habitantes o residentes del municipio de socorro en este momento. ¿Sí? Entonces, ese es mi conjunto universal. Oiga, pero yo no puedo llegar a todos. Entonces, como un subconjunto, pues como un conjunto A, ¿cierto? De 1000. Entonces voy a hacer un encuentro 1000. Entonces revisamos cómo podemos hacer de 1000. Entonces ese es mi conjunto. Oiga, ¿cuál será el complemento de esos 1000? Si son 35.000 menos 1000, sería el complemento de los 34.000 que no puedo llegar. ¿Sí? Ese es el complemento. Eso es lo que requiere el complemento. Entonces, si yo tengo un conjunto, entonces por eso a partir de ahí, esta U no es de unión, no, acá, si esta es del conjunto universal. Y pues ya si aplicamos esto es cuando haya, lógicamente, la operación aquí denotada, ¿cierto? Pero acá es universal, entonces uno, ¿qué me está diciendo aquí? En este caso, pues no es la población, sino simplemente un conjunto universal de 1 hasta el 8, listo. Pero A, ¿cierto? Es 1, 3, 4, 7 y 8. Entonces, ¿cuál sería el complemento A? Pues los que no tiene A, pero que me terminan de completar el conjunto universal. ¿Sí? Eso, entonces, por eso hablas que el complemento se denota así, con la prima, con esa apóstrofe ahí vertical, o esa conjunción sencilla vertical. 2, 5 y 6. Es decir, es el complemento de A para completar el universal. Entonces, el diagrama de se pone acá, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto A, tenemos acá todo el cuadrado, significaría el universal, entonces tengo que ponerlo por fuera, el complemento. Eso es el complemento de un conjunto. ¿Listo? Tengo que tener presente cuál es el universal. ¿Y cuál es el universal? Todos los elementos
Sí, ahí está, pues, de forma sencilla, eh, digamos, con unos números de 1 a 8. Pero uno ya se va en la realidad más a ciertos datos, conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si yo necesito datos de los colaboradores de la empresa, y los colaboradores de la empresa son 100 colaboradores, entonces mi conjunto universal es 100 colaboradores. Oiga, pues no voy a aplicar en la encuesta todo, voy a aplicar en la encuesta 20. Ah, bueno, entonces mi subconjunto es 20. Entonces, mi complemento, ¿cuál sería? Los 80 que me hacen falta entrevistar, ¿sí? Es, digamos, como la lógica ahí para, digamos, aterrizar un poco el tema. ¿Listo? ¿Qué más hoy? Y lo otro era diagramas de Venn, que nos había colaborado también algún compañero, pero bueno, aquí lo traigo eso, pero simplemente recuerden que diagramas de Venn normalmente podemos utilizar círculos, óvalos, que a mí me gustó un rombo, válido, ¿sí? Eso no, no, yo me gustan los círculos, los óvalos, yo quiero un rombo, hágale rombo, un hexágono, hágale hexágono. Lo que pasa es que más, si haces interacción es más difícil, un hexágono como con un rombo, porque ya como una intersección rara ahí, o pequeña, y, a ver, uno, tres, este el hexágono, y un rombo, entonces, no, me gusta el rombo. Entonces, aquí como que no cabe el nombre, sí, bueno, estaba por mi nombre, por un nombre. Sí, sí, entonces, lógicamente, pues, lo que son los óvalos, pues nos permite tener como interacciones mucho más amigables, ¿cierto? Y mayores espacios, ¿listo? Entonces, normalmente, pues, lo simbolizamos con círculos u óvalos. Y miren que también revisamos que si hablamos de conjunto universal, o sea, hay aquí un rectángulo, ¿cierto? Entonces, aquí para poner el complemento que sea por fuera del conjunto. Eso es. Esos son y pues recuerden que la notación de los conjuntos es mayúscula, y que pues unas nociones básicas para, digamos, poner las propiedades del conjunto. ¿Listo? Eso es. Era como por poner en contexto nuevamente ahí lo que ya habíamos revisado en la tutoría anterior y como hacer la introducción. Ahora sí, vamos a la presentación de la tutoría 5. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, pero ya no con un conjunto universal de 1 a 8, ya con ejercicios que nos vamos a enfrentar realmente en nuestras empresas, ¿cierto? Y que seguramente ustedes están enfrentándose a bases de datos en su labor. Pero entonces antes, quiero que empalemos un poquito con respecto eh, bueno, listo, ¿para qué me sirve eso? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir a ustedes? Y seguramente lo van a ver en varias asignaturas, no solamente en esta, en estadística aplicada. Yo también soy tutor de estadística aplicada. Puede ser que me asignen el curso de acá. Ahorita mismo estoy dictando estadística aplicada, pero ¿de qué? De estadística aplicada, que es segundo semestre de Barranca Bermeja. Sí, oye, el Socorro no tengo. Tengo estadística aplicada a los negocios, que es ya sexto semestre también aquí del Socorro, ¿sí? O sea, pronto en sexto nos vemos, de pronto el otro semestre, ¿no? ¿Quién quita? Pero bueno, en estos momentos tengo estadística aplicada, que es de segundo semestre, que es la que sigue a matemática aplicada, pero de Barranca Bermeja. Pero ustedes ven en segundo y ven en sexto otra vez una que se llama estadística aplicada a los negocios, ¿sí? Que básicamente es la estadística aplicada, estadística descriptiva, y la estadística aplicada a los negocios ya es una estadística inferencial, como los dos tipos de estadística, ¿sí? Algunos elementos de esas dos. Listo. Pero íbamos a eso. Ok. Entonces, ya voy a enviarles esta tablita que vamos a decir, pero quiero que inicialmente presten atención. ¿Sí? Esta es una estimación de la muestra. Entonces, lo que decimos, si yo tengo normalmente una población uno de una vez se ubica en personas, ¿cierto? Eventualmente en personas. Una población en temas estadísticos puede ser personas, puede ser lógicamente alguna comunidad de animales, pueden ser datos, pueden ser elementos, es decir, puede ser cualquier cosa, persona o elemento, ¿sí? Pero que yo asegure que son todos, ¿sí? Con esa característica específica. Yo digo, por ejemplo, los estudiantes del estudio empresarial de la Universidad de Santander, que tengo que involucrar los de Socorro, los de Barbosa, los de Málaga, los de Barrancabermeja y los de Bucaramanga, y los de San Alberto, ¿cierto? Las otras, ¿cierto? También otros, digamos, puntos donde nos está llegando. Entonces, tengo que involucrar a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dije característica estudiantes no activos del programa de estudios de. Pero yo digo estudiantes de Socorro. También tiene sí, tengo que publicar los demás. Pero tiene una característica específica. Pero también puedo decir las edades,
de los estudiantes de gestión empresarial de socorro. Entonces, estoy hablando, estoy refiriendo de alguna forma a personas, pero estoy refiriéndome a un dato de edad. Si yo tengo todos, ese es mi conjunto universal, ese es mi población. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un dato, puede ser una población, listo. Entonces, en este caso, a ver, si espera ahí algo, me van a decir tranquilo y está ingresando alguna compañera hoy. Listo, entonces, tenemos acá una formulita sencilla, ya aquí está programada, pues aquí está en Excel, yo se la voy a suministrar, pero sería bueno que ustedes la revisaran bien. Esta formulita nos va a permitir, les va a permitir a ustedes y les va a servir de aquí, por ejemplo, la referencia. La va a permitir, la va a servir desde aquí hasta cuando ustedes hacen su proyecto de grado. Porque ustedes van a tener que hacer eso. Y en su trabajo también, cuando uno va a hacer una investigación comercial, decir una encuesta, una de las elementos de una encuesta puede ser por grupos de varias opciones. Hoy en día se nos facilita mucho porque tenemos las redes sociales y compartirlo es mucho más sencillo que hacer la presentación y mucho más económico. Pero entonces se nos facilita bastante. Pero usted haga su trabajo de grado, le va a tocar un ítem, un capítulo que es el ítem comercial. ¿Sí? O estudio de mercado. Y ahí van a tener que aplicar una encuesta. Si su modalidad, por ejemplo, es actividad. Yo soy también de trabajo de audio, que son, pero específicamente me han asignado algunos, como 6, como 7 proyectos de grado de esa modalidad de actividad. ¿Sí? Y lo que uno quiere en una actividad es someter a un estudio riguroso una idea de negocio. Para, no simplemente, no siempre tiene que ser perfecto, yo invierto el primer recurso y a los 3 meses ya soy millonario, ¿no? Hay que, eso es lo que uno puede revisar, que hay que ajustar, si la idea está bien formulada, o si uno quiere revisar, o no, venga, pues tendría que conocer ese resultado, ¿no? Pero uno pensaría que siempre debe ser, no, pues una idea es la traje, lo voy a meter donde, igual que acá, eso tiene que ser, hay que someterlo a revisarse, porque hay diferentes factores, pues todo uno inicialmente no contempla, y puede ser, pueden potencializar la idea, pero también pueden, ¿cierto?, tener que reforzarse. Entonces, si hay una estructura muy bien dada por la universidad, de un documento que hay que seguir, simplemente hay videos, o sea, digamos, si se va por esa línea, que es una de las como 12 líneas que tiene la universidad para modalidades de trabajo de grado, esa es una que está muy bien estructurada. Entonces, la última es rigurosa, sí, rigurosa, pero está aplicado paso por paso, cada uno de los digamos, de las unidades que hay que hacer y pues también hay que hacerla, ¿no? Pero también hay videos de apoyo de eso. Entonces, una de esas van a tocar, tiene que hacer una encuesta, ¿sí? O por lo menos una investigación comercial. Entonces, si uno se va a referir a los 35.000 habitantes del pueblo, vamos a ver si no por eso, y va a hacer una encuesta, primero que todo, pues, dentro de los 35.000 hay diferentes edades, ¿cierto? Hay infantes, ¿cierto? Hay bueno, niños, bueno, todo de brazo, hay también niños, hay adultos, entonces no todo el mundo va a poder aplicar el cuerpo o poder responder el cuerpo. Una es, dos, yo tengo una población objetivo. Entonces, por ejemplo, ahora, una facilidad de una idea específicamente, oye, me interesa, no me interesa en todo, me interesa población entre 20 y 40 años. Voy a interesar a los demás, entonces yo cierro ahí, ¿cierto? Y población objetivo, yo cierro ahí mi ventana, inicialmente de 5.000, y reviso en ventanas cuántos hay de 20.000, de 20 años a 40 años. ¿Listo? Tengo una cantidad, digamos que no sea 35.000, vamos a poner un número, sean 25.000. 20.000. Pero a esos 20.000, ¿será que puedo llegar? Es decir, voy a aplicar el cuerpo, tengo que asegurar que los 20.000 no llegan. Sería lo ideal. Pero, a ver, y eso normalmente no se puede hacer. ¿Sí? Porque primero punto 12 y segundo, ¿cómo voy a asegurar que yo los 20.000? Entonces uno toma de esos 20.000, que sería, en este caso, ya ha definido una población objetivo con residentes de socorro que tengan entre 20 y 40 años, hombres y mujeres, entre 20 y 40 años. ¿Listo? Entonces ya esa es mi característica conjunto, pero a sus 20.000 no puedo aplicar en cuenta. Y normalmente uno que hace, toma una muestra, ¿cierto? Pero ¿cómo toma esa muestra? Va a buscar por mí. O sea, uno estima una muestra, un tamaño de muestra. ¿Sí? ¿Qué es una muestra? Es un conjunto de ese conjunto universal que se llama
población entre 20, de socorro entre 20 y 40 años. ¿Listo? Entonces, nuestro conjunto universal, ¿cuál sería? Población entre de socorro, residentes de socorro entre 20 y 40 años. ¿Listo? Y mi conjunto A, ¿cuál sería? El tamaño que me da acá. ¿Listo? Bajo unos criterios. Y yo ahí ya, vamos a ver los números ahorita, yo ahí sí ya le aplico a esa población un conjunto que me da esa estimación y bajo unos criterios, ya pensamos para los criterios de error, de probabilidad de éxito, de probabilidad de fracaso, ahí también están como el índice de error, nivel de confianza, que la universidad incluso en ese formato me dice, oye, usted puede utilizar este, o puede utilizar este, ¿sí? ¿Para qué? Para acercarme a lo que la población, mi punto universal de 20, 40 años, ¿cierto? Esta población puede estar pensando, me estoy acercando, no puedo asegurar que exactamente, pero con un buen nivel de confianza. Entonces, esa formulita se la voy a suministrar una vez para que la tengan, es esta. Entonces, ahí lo que inicialmente dice n minúscula. N minúscula, recuerden que normalmente vimos los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Entonces, la letra mayúscula ahí es n mayúscula, que es el conjunto universal, ¿cierto? Que aparece incluso allá en la formulita. ¿Y qué es? El tamaño de la población. Entonces, en este caso, que estamos diciendo un ejemplo, suponiendo que los residentes de Socorro entre 20 y 40 años son 20.000, voy a ponerlo acá, te voy dando el dato, 20.000, ¿listo? Entonces, mi tamaño de población es 20.000, mi n mayúscula es 20.000, porque es un conjunto, ¿cierto? N minúscula, en este caso, n minúsculas es el subconjunto, que es el que quiero obtener, que es el tamaño de la muestra, ¿listo? En este caso. Pero pues en la notación normalmente nosotros vimos que todos los conjuntos, sea conjuntos o subconjuntos, son mayúsculas, pero en este caso minúscula denota que es menor que esa población, ¿sí? Ok. Mire que aparece una K. Dice K al cuadrado, Q por P, por N, dividido entre el E, eso no es Euler, sino es E, límite de aceptar el error, al cuadrado, multiplicado por N menos 1, más K al cuadrado, PQ. Bueno, todo eso ya está involucrado acá. Esa formulita ya está aquí. ¿Qué la tiene? Entonces, bueno, la pueden revisar. ¿Listo? Entonces, qué es K? Entonces, K, ahí viene el primer criterio. K es una constante que depende del nivel de confianza asignado. Y aquí hay una tablita que dice valores de Z, aunque K puede ser también Z, porque aquí no dice nada. Listo. K, en algunas referencias vemos K y en otras referencias vemos Z, pero es lo mismo. Entonces, por aquí tengo valor de K y Z, en alguna otra pues tengo K igual a Z. Bueno, aquí no. Es lo mismo. En alguna referencia ustedes lo van a encontrar como K, esa constante, o en otra lo van a encontrar como Z. ¿Listo? Vamos a darle de una vez. Constante que depende del nivel de confianza asignado. Entonces, ese K, que aquí yo tengo como Z, en esta tablita, que es lo mismo, es un valor, simplemente un valor, que depende del nivel de confianza. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Mientras más nivel de confianza quiero yo, el valor es mayor. Y ahorita revisamos, van a ver que nos va a dar mayor tamaño. Es decir, claro, es lógico. Si yo quiero si yo quiero tener más confianza en los resultados, ¿y qué es la confianza? Oiga, ¿qué tanto replica, o sea, qué tanto los resultados, qué tanto se acerca a lo que pensaría toda la población? ¿Sí? Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, voy a hacer una pregunta de la edad, ¿cierto? Nosotros perfilar inicialmente el cliente, para el cliente potencial, por un objetivo. Entonces, yo le pregunto la edad, no le pregunto a los 20.000, no puedo preguntarle a el tamaño de muestra que me aparece en acá, que pueda estimar acá. Y el mayor porcentaje de edades entre 20 y 40 me dio entre 20 y 25, un 70%. Entonces, yo puedo asegurar que si yo le haría la encuesta a los 20.000, obtendría el 70%, depende de la encuesta. ¿Y depende de qué? Depende de qué tanto me acerque yo a encuestar a todos los 20.000. No voy a encuestar a los 20.000. Entonces, en la medida que yo aumento ese nivel de confianza, también va a aumentar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque pues, para acercarme más a los 20.000, pues tengo que intentar más. Entonces, eso va a estar muy relacionado ahora. ¿Listo? Ese nivel de confianza, la universidad, en su, bueno, en el formato de factibilidad que les digo yo,
dice que sea un 95%. Ya, en fin. Usted, si va a hacer el trabajo de grado en la modalidad factibilidad y va a estimar una muestra para hacer la encuesta, tiene que ser 95%. Entonces ya una vez lo restringe a 95 y hay que poner 1,96. Pero si yo quisiera más, ahorita hacemos el ejercicio, pues tendría que poner 2,24. Es decir, si yo quisiera un 97,5 de confianza de que los resultados de mi encuesta, que le voy a aplicar a ese número que me va a dar acá, se acerquen a lo que piensa realmente la población total, entonces en un 97,5%, entonces tengo que aumentar ese número y eso me da más población. Si quiero un 99, pues yo nunca realmente he visto estudios así tan, porque eso da una población muy grande, ahorita lo revisamos, este, pues lógicamente me va a dar mucho más. Pero bueno, 95% es un valor muy bueno, ¿cierto? De nivel de confianza. Entonces aquí normalmente uno pone 1,96 bajo los criterios de la universidad. Mira, ahí está. Ah, ahí se aparecía, Z igual acá, 1,96. ¿Listo? Ahora, ¿qué más dice por acá? Aparece probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Con respecto a eso, normalmente pone uno, ¿cierto? 0,5, 0,5, recordemos en probabilidad, lo vamos a empezar en el siguiente semestre, pero en probabilidad uno habla de la probabilidad que maneja valores entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué es 0? Pues simplemente lo multiplico por 100, el 0%. ¿Y 1 qué es? Lo multiplico por 100, el 100%. Entonces, ¿la probabilidad cuál es? El máximo del 100%. 1. Pero cuando uno habla de probabilidad, 1. Y cuando habla de porcentaje, pues lógicamente lo multiplica por 100. Entonces, ahí lo que está diciendo es, la P significa P minúscula, ¿no? No P mayúscula, probabilidad P mayúscula, esa es P minúscula. Probabilidad de éxito. Entonces, estoy poniéndole un 50-50, es decir, ahí como intermedio, ¿no? Pero uno podría variar eso. Normalmente uno pone 0,5 y 0,5, ¿sí? O sea, un 50% de probabilidad de éxito o un 0,5 y un 0,5 de probabilidad de fracaso, ¿sí? Entre los dos debe sumar 1, por supuesto, porque la probabilidad máxima es 1. ¿Listo? Pero bueno, eso normalmente uno pone 0,5 y 0,5. ¿Qué más dice por acá? Ahora sí viene límite aceptable de error muestral. Entonces, ese límite aceptable del error muestral, la universidad, en ese documento que les digo de factibilidad, como modalidad de trabajo de grado, lo define dice, entre el 5 y el 8%. ¿Sí? Es decir, uno podría, lo digo en términos sencillos, jugar con eso. Si yo pongo un 8% del nivel aceptable de error, ¿qué creen que pasa? ¿Me da más cantidad o menos cantidad? En comparación a un 5%. O el concepto es límite aceptable de error muestral. Es decir, me estoy permitiendo, tipo, si yo, si yo sé que estoy prestando a todos los 20.000, sino a una muestra, pues por supuesto que no voy a hacer no voy a replicar exactamente los 20.000, pero me voy a acercar. Entonces, ese límite aceptable de error es una forma que me permite tener un cierto porcentaje, ¿cierto? De lejanía entre lo que me responda la muestra que me dé y lo que pueda responderme en total. Entonces, me permite tenemos un error. ¿Qué creen? Si ponemos 8% en la fórmula, ¿nos dará más o nos dará menos en comparación al 5%? Yo sí tengo una pregunta en el frente. ¿Qué creen? Otra, se equivoquen, no pasa nada. Aprendemos del error. Si yo pongo un 5% en esa fórmula, no necesitamos saber la fórmula, es la lógica. Sí, yo me centro mucho en eso. Si yo pongo, o sea, si yo me permito un 5% de error, ¿sí? O si me permito un 8%, bueno, no es que uno puede variar eso, lo puedo poner en promedio, puedo poner 6, 7, o sea, es decir, entre 5 mínimo y máximo 8, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de los dos, hablemos de los extremos, 5% y 8%, ¿en cuál de los dos creen ustedes que me va a dar más cantidad o más tamaño en la muestra? Es decir, más número de personas de 20 y 40 años que debemos de estar de esos 20.000. ¿Y cuál de los dos creen que está más? Tiene 5% a más. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Me estoy permitiendo menos lejanía, es decir, menos error. ¿Sí? Mientras que yo tengo un 8%, estoy siendo un poquito más flexible en alejar un poquito de lo que vaya a exhalar. ¿Sí? Todo. Entonces, ese 8%, claro, el 8% me va a permitir tener un tamaño muestra menor y el 5% me va a permitir, me va
reflejar en la estimación un tamaño de muestra mayor. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Yo que les recomiendo a mis estudiantes, o si nos vemos, posiblemente en el trabajo de grado 1, trabajo de grado 2, digo, hagamos el esfuerzo de tratar de obtener el 5%, o sea, de poner el límite aceptable al 5%. Si ya vemos que no lo conseguimos, listo, no podemos, tenemos la gaveta al 8%, y eso es lo que van a ver que el tamaño es, la diferencia digamos, apreciada, ¿sí? Entonces, si lo podemos obtener, hagámoslo, el 5%, pongámoslo con él, y empezamos a tener cuenta, empezamos a incluir, al principio eso viene como 100 y pum, y se frena eso, y empieza uno ahí como de a uno diario, y empieza uno a rascarse la cabeza, y qué hacemos, porque no es fácil, ¿sí? Para trabajo de grado, por ejemplo, tengo dos de trabajo de grado 1 y dos de trabajo de grado 2, que incluso no son de socorro, son de Bucaramanga, todos son de Bucaramanga, ¿sí? O estamos buscando Bucaramanga, Bucaramanga ya es metropolitano, ¿no? Para ellos, por ejemplo, ellos tienen poblaciones de ciertas edades, ciertos tipos de edades, y localidad, porque algunos tienen área metropolitana, no solamente Bucaramanga, allá en esa zona, y son la muestra de edad como 384. Pues, uno diría, 384 en redes sociales, es rápido, no está fácil. Que nos ha tocado que a uno en 200, bueno, y la otra semana, ¿no? 210, y pasa otros 15 días, no, 215, bueno, ¿por qué pasa? Empieza a cambiar la cosa, entonces toca empezar a distribuir en otras redes, apoyarnos de la coordinación, enviarnos a regresado, empieza uno, y ahí sí, pues, pero entonces, por ejemplo, un 5% le da 384, pero de pronto un 8% le da 200, 220, pues, hay una diferencia que cuando uno ya va a aplicarlo, dice, sí, se ve una experiencia fuerte, pero yo siempre digo, tratemos de hacer esto. ¿Por qué tratemos de hacer eso? No es que de pronto, porque la sustentación pues, da más peso, que yo llegue al 5% de límite de aceptar el error, a que llegue al 8%, a pesar de que me lo permite la universidad. No ha pasado como tal, pero siempre hemos tratado de llegar al 5%. En alguna ocasión, sí nos tocó, las primeras que tuve, sí nos tocó dejarlo como en el 6%, porque ya no había tiempo, ya lo habíamos revisado, y lo guardamos en el 6 y pues, no pasa nada. Pero digamos que da uno, pues, digamos, como calificador le da más sustento a esto, ¿no? A pesar de que la universidad permite eso. Pero bueno, ahí uno puede jugar con eso. Ahora sí pongámosle datos acá. Tenemos acá nuestra población, que son los 20.000 residentes del Socorro, ¿cierto? Entre 20 y 40 años, asumiendo que esa es la población, ¿listo? P, le dije yo que P era 50-50, ¿no? Es decir, 50-50 o 0.5, 0.5, ¿sí? Recuerden que esta probabilidad de éxito y esto es probabilidad de fracaso. Ahí parece simplemente 1 menos Q porque 1 menos P que digo porque tiene que sumar los dos Q. Entonces ahí seguramente aparece, no, aparecen ambos .5 digitados, listo. Z o K, aquí lo tengo como K, es la misma tablita, simplemente que en algunas referencias aparece Z, en algunas referencias aparece K, pero eso me da el nivel de confianza, que la universidad, digamos, solicita el 95% en ese documento que les digo. Y tenemos 1,96, listo. Es el valor para 95% de nivel de confianza. ¿Listo? Y tengo acá inicialmente el 0.08, es decir, el 8%. Me estoy yendo por lo más, ¿cierto? Me estoy permitiendo más error. Y mire cuánto nos da la población. Entonces, no tendríamos, la población no, el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, podríamos, bajo esos criterios, hacer una entrevista a una junta comercial a 149 residentes de Socorro entre 20 y 40 años. Ese es mi muestra. Y con eso podríamos asegurar bajo un nivel de confianza del 95% y un límite aceptable del 8%, que estamos acercándonos a lo que puede pensar la población total. Es decir, si yo le hago una entrevista a los 20.000, si caso hipotético, voy a hacer los 20.000 y le hago a los 149, ¿sí? De toda esa población, 149 en su conjunto y acá los 20.000, se me puede acercar, se me puede alejar los datos hasta el 1%. Eso, y uno hace matemáticamente es, oye, ¿qué pasa? Yo lo he hecho en ejercicio aleatoriamente, podemos hacer un ejercicio acá, bueno, no está ahí. Listo. Eso es lo que dice, se repite, oiga, sí, y pasa. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo soy, no, yo quiero ponerme el reto acá del 5%, mire, solamente cambiar aquí el 5%. Oh, recuerden que aquí, pues,
aquí yo hablo de porcentaje y aquí tengo que ponerlo en decimales. Entonces el porcentaje, pues simplemente, si para llegar a porcentaje lo multiplico por 100, para pasarlo a decimales, pues lo divido entre 100. Entonces ahí está dividido entre 100. Tiene que aparecer es ahí, no en porcentaje, sino dividido entre 100 en decimales. Entonces aquí hablamos, es decir, estamos hablando en términos de probabilidad. ¿Listo? Entonces aquí le pongo 5%, 0,05. Mire la diferencia. ¿Sí? Fuerte. 149 no es fácil, pero yo creo que bien distribuido, unos 15, 20 días se puede obtener. Pero si yo paso al 377, ya es un reto fuerte. No es tan fácil. Uno llega por allá a 200 y ahí queda estancado. Y bueno, ¿y qué? Y distribuye, nada. ¿Y qué hacemos? Y va para otro lado y suma 20 más. Sí, o sea, no es fácil, no es fácil. Por eso digo, dice uno, cuando uno está en estas y le llega, uno hace, digamos, como tutor y como estudiante, ustedes hacen un trabajo como colaboradores en su empresa, en estos casos, cuando uno llega a una encuesta, uno dice, hey, pero bueno, porque uno sabe, sí, o sea, se pone uno digamos, en la camisa del otro y dice, hey, o sea, mi opinión, decir, porque es uno más, ¿sí? Porque no es fácil, ¿sí? Entonces hay que colaborar para que cuando nosotros nos toque, nos colaboren también, ¿listo? Entonces esa es la recomendación que doy. Listo, entonces, pero miren, la diferencia es fuerte, ¿sí? Ahora, aparte de esto, y no importa que la universidad me diga 95, yo soy súper estudiante y yo me la sé toda y madre, yo voy a hacer 99. Voy a acercarme porque es que yo soy, ¿listo? Entonces vamos a poner aquí, eso significaría un valor de 2,58 acá. Vamos a ver qué nos pasa. 2,58. 600, si le digo que 384 es fuerte, imagínate, 645. Pero bueno, sí, bueno, pues la universidad no me permite hasta un 95%, listo, ahí está bien. Y me permite manejar entre el 5, el 6, ¿cierto? Mira, ahí va bajando, el 7 y 8, ¿sí? O sea, me permite manejar entre 149, me podría permitir manejar 149 hasta 337 para este caso, ¿sí? Entonces, eso es conjunto, esto es teoría de conjuntos. Ya, y eso lo van a aplicar ustedes cuando vean marketing, ¿cierto? En su trabajo de grado y ahí en adelante, pues todo eso, ¿listo? Esa misma formulita es la que van a aplicar. Entonces, yo se la voy a compartir para que ustedes la tengan ahí, ¿listo? Entonces, ahora sí, ese digamos como el empalme para nuestro... yo, mira aquí, yo me imagino, yo fue grabado aquí no compartí, fue aquí en Zoom. Listo. Entonces, acá tenemos ahora sí nuestra tutorial 5. ¿Y qué queremos? Vamos a hacer dos ejercicios sencillos. Lo hacemos aquí rápido acá. Pero ¿por qué dijimos en el sala de informática? Pues necesitamos un computador. Porque pues vamos a manejar datos. Ahí deben tener como unos 163 datos, deben ser, ¿sí? Porque hay 163 colaboradores. Pero entonces la idea pues es manejar, apoyarnos en Excel para manejar esos datos. Ahora, son 163 datos, pero normalmente una empresa son 500, 1000, 2000. Eso manualmente no vamos a manejar. Entonces aquí hay un ejercicio muy sencillo que dice lo siguiente. Una empresa tiene una nómina de 163 colaboradores, ¿sí? El área de recursos humanos tiene registrada la información obtenida a través de una encuesta aplicada. En la hoja de cálculo adjunta, entonces ya ahora sí le voy a enviar los datos ahí al grupo, ahí te lo enviamos. Entonces, adjunta en Excel, dice. Entonces, ahí tiene registrado la información obtenida de una encuesta ahí sí, su población son 163 colaboradores y ahí sí se le aplicó a los 163, pues lógicamente le queda fácil, ¿no? Pues, simplemente cada un grupo tendrá su correo electrónico, manejará sus celulares, entonces le enviará la encuesta ahí vea, sencillo, ¿sí? En varios casos se puede hacer, en otros no se puede hacer. Normalmente uno llega a una muestra, ¿sí? Listo. La pregunta hacía referencia, la encuesta que hicieron, hacía referencia al medio de transporte usado frecuentemente por cada uno de los colaboradores. Entonces, había las opciones de carro particular, moto particular o transporte público. Había esas tres opciones. ¿Listo? Indique la operación de conjuntos y grafíquelo en diagramas de Venn.
Primero, A, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular? B, ¿cuántos colaboradores se transportan en moto particular? C, ¿cuántos colaboradores usan el transporte público? Es decir, cada uno como esos conjuntos, A, B y C, podemos llamarlos. O simplemente podemos ponerle nombre en mayúscula. Carro particular, moto particular en mayúscula, transporte público, podría ser también llamado así el conjunto, ¿listo? Entonces, lo que queremos revisar de todos esos centros de interés, cuántos en cada uno, ¿cierto? Por independiente se transportan en ese medio, ¿listo? D, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular? Es decir, o en uno o en otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta, en este caso, en el primer ejercicio es una sola, ¿listo? Y eso es, entonces ya les voy aquí, voy a dejar de compartir aquí un momentico. Mm, y ya organizo aquí la tabla, entonces estén pendientes, ahí pueden ingresar a WhatsApp web, un momentico, lo descargamos y ahí se sale otra vez para no extraernos, por favor. Eh, y ya, exacto, ya entonces voy aquí a organizar, no chismoseen da mucho, por favor. Listo, no mentira. Listo, entonces ya aquí voy a enviar entonces la tablita, sino que quiero hacerle aquí un ajuste acá. Tutoría 5 ejercicios. Ahí les voy a, en los datos que les voy a enviar, o sea, en el libro Excel, está lo que acabamos de revisar de la, digamos, de estimación de la muestra, ¿no? Esa formulita. Y para que ustedes la tengan, la revisen, la chequen, verifiquen, ¿cierto? Ya una vez la tengan ahí como eh, ya revisada, ¿sí? Y ahí la tienen disponible. A ver, listo. Yo quiero hacer aquí algo pequeñito. Espérame un minutico y ya les comparto acá. Aquí el ejercicio va a ser rápido, ¿no? Si lo hiciéramos manualmente, pues va a ser más lento, mucho más demorado, ¿no? Pero aquí es muy rápido. Yo quiero limpiar un poquito la hoja de cálculo para que hagamos desde cero. Seguramente aquí tengo datos ya solucionados. Listo. Entonces, damos estimación de la muestra, ejercicio uno 2 ya, exacto, voy a dejarlo así. Que quito por acá. Quito entonces por aquí esto. Eliminar esto acá. Listo. Quito, ¿qué más quito por acá? Quito esto. Y me falta aquí algo pequeñito acá. Listo. Pues ya voy a enviarle acá. Como limpiando un poquito la hoja de acá. Listo. Que tengamos los datos base. Entonces, van a encontrar, y aquí voy a enviarlo. Así acá sí. Listo. Matemáticas aplicadas. ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y acá. Bueno, entonces aquí les estoy enviando tutoría 5 ejercicios. Listo. Ya le envié la hoja de cálculo. Entonces, por favor, entre a WhatsApp web. eh, ya les digo, aquí salió chulito ya. Entonces, ya lo tienen ahí. Y descárguenlo. Descárguenlo. ¿Listo? Y entonces ya hablamos sobre la hoja de cálculo. ¿Listo? Ahí aparece entonces en la primera hoja del libro Excel aparece estimación de la muestra.
En la segunda, sí, que fue la formita que acabamos de revisar. Si quieren, pueden. Ah, bueno, ahí quedó con los datos. Pero voy a poder cambiarlo ahí. En el ejercicio dice 1.1, 1.2, ya revisamos qué es. ¿Listo? Y pues al momento que descarguen, se salen de WhatsApp web. Por favor, ¿sí? Para no distraernos acá. Ya todos, sí, ya todos. Ya publicamos acá. Listo. Y acá, ejercicios, tutoría. Tutoría. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, regresemos acá. En conectar, cambiamos. Duplicado. Listo. Y entonces vamos a poner también a compartir acá. Te recuerden que la primera hoja de cálculo pues es la que revisamos la estimación. Simplemente ustedes van a cambiar acá, ¿cierto? Esos 0,5 y 0,5 normalmente uno los pone ahí, y estos dos datos sí es lo que uno normalmente va a ir. ¿Listo? Y pues un 5, mire que ya nos da 337 en comparación con, ¿no? Podemos jugar o si nos da la universidad de tener dos límites aceptables, esa, esa, ese intervalo. Ok, hizo planteamiento aquí del ejercicio. Listo. Entonces tenemos acá lo siguiente. Entonces recordemos que nos decía una empresa tiene una nómina de 163 colaboradores y el área de recursos humanos aplicó una encuesta que está ahí tabulada en Excel. Hay dos formas de tabular. Por lo menos, por eso quiero manejar esas dos formas. ¿Listo? Pero bueno, hay una tabulación. La que tienen ahí como 1.1, ¿cierto? Que aparece como eh, ejercicio 1-1 y el otro como ejercicio -2. Es la misma tablita, ¿sí? Pero bueno, esta ya la revisamos las dos. Empecemos con la guión 1-1. Entonces la registró de esa forma. 163 colaboradores. Por eso aparece colaborador sub 1, colaborador sub 2, hasta colaborador sub 163. Es decir, ahí el numerito, aplicando que es, para no poner nombre, simplemente es su colaborador número 163. ¿Listo? Le aplicó la encuesta, la pregunta a los 163 colaboradores. La pregunta era, ¿qué medio de transporte usa frecuentemente? ¿Sí? Frecuentemente, ¿no? Es decir, a veces puede utilizar carro o moto y de pronto transporte público, pero frecuentemente, es decir, utilizo más días a la semana transporte público o carro particular o moto particular. Y entonces, pues, nos solicita simplemente cuántos colaboradores se transportan en carro particular. La población aquí en este caso, que es nuestro conjunto universal, son 163 colaboradores, porque aseguramos que la empresa le aplicó la encuesta y que esos son todos sus colaboradores. ¿Sí? Ahí nos está diciendo, la empresa tiene una nómina de tanto. Entonces, si le aplicó a todos,
pues le aplicó a toda la población, es decir, a todo el conjunto universal. ¿Listo? ¿Cuántos colaboradores se transportan en carro particular? Entonces, las primeras A y B, C son específicas de cuánto en carro particular, cuánto en moto, cuánto en transporte. Los nombramos los conjuntos, puede ser A, B o C, o puede ser C mayúscula de carro particular, M mayúscula de moto particular y T mayúscula de transporte público. Podría ser también. Yo escojo como quiera. Sí, eso es arbitrario, pero que sea mayúscula. Entonces, ¿cuántos? Ya lo tienen resuelto. ¿Qué haríamos normalmente? ¿Cierto? Que no vamos a hacer acá. Entonces, esa es una primera forma de registrar. Entonces, bueno, entonces aplicó la encuesta y simplemente tabuló aquí y el colaborador uno, ahí estamos, ¿cierto? Sí. Bueno, venga, se me olvida aquí cuando es listo, híbrido acá, pues. Listo. El colaborador uno dijo, yo frecuentemente me transporto en bus, entonces transporte público. El colaborador 2 puso en carro particular y así. Pero nosotros no nos vamos a ponernos bueno, entonces 123 y transporte público, va una, van dos, no, tres, pues eso lo haríamos, solo hacíamos antes, ¿sí? Ojalá nunca lo habíamos hecho. Entonces, Excel, ¿qué haremos ahí? O sea, nos ponemos a contar uno a uno, no, digámosle a Excel que nos cuente, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí saben hacerlo o no? ¿No? Entonces, mire que hay varias opciones y Excel también hoy en día, pues, nos colabora bastante. Entonces, aquí poco a poco se va aprendiendo aquí algunas formulitas, no se las sabe uno todas, pero aquí, entonces, cuando uno pone contar, mire que Excel me dice varias cosas, ¿sí? Ahí me está diciendo contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí conjunto y contar A. Si yo pongo solamente contar y le pongo, lógico, tengo que ponerle contar, abre y cierro paréntesis, ¿listo? Entonces vayan haciéndola ya. Y me pongo dentro de los paréntesis. Y tengo que aplicar, o sea, tengo que seleccionar el rango, entonces selecciono el rango este vertical, ¿sí? Y ese rango vertical le pongo enter, me aparece cero. ¿Por qué me aparece cero? Porque contar, lo voy a poner aquí, igual contar. Entonces, ¿qué dice acá? Cuenta el número de celdas de un rango que contenga números. Y eso no contiene números. Lo que contiene son signos o una letra, ¿sí? Entonces no me sirve contar. Pero si yo tengo números, pues sí me lo cuenta, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a ponerle aquí 5. Ya me contó una celda. Me contó fue la celda, ¿no? No me sumó. Y pongo aquí 10. Me contó, es decir, dos celdas de esa columna tienen números, ¿sí? Pero entonces no me sirve ese, pero me sirve para otras cosas. ¿Listo? Ok. Entonces, contar solamente no me sirve. Contar, dice punto blanco, dice cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Pues aquí no me sirve que cuente en blanco, pero en otras ocasiones puede servir. Y no. Contar punto sí, ese lo vamos a utilizar ahorita más adelante. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Sí? Dice, contar si, ahí podría utilizarlo. Contar si tiene un X, por ejemplo, podría decir, ¿sí? Podría ponerle eso. Contar si, abro y cierro paréntesis y me dice que yo me ingreso acá y me dice el rango y el criterio. Entonces yo podría decirle, vamos a ponerle el rango, ese lo podría utilizar, pongámosle el rango acá y mire que ahí el Excel mismo me dice la estructura. ¿Qué después me dice acá? Usted lo puede ir haciendo punto y coma. Entonces, si yo le pongo coma, le pongo punto, me va a aparecer error. Entonces, punto y coma, sean obedientes. ¿Cierto? Criterio. Entonces, vamos a ver si nos dice X. A ver, ¿cómo pone el criterio uno? Venga, miremos aquí cómo pone el criterio. Ese sí lo había utilizado, pero vamos a utilizar. Yo cuento otro. Yo utilizo otro. Contar punto A. Venga. Aquí uno pues le da clic y pues lo envía al tutorial, ¿no? Entonces, mire que me dice acá. Aquí me explica y me da ejemplos. Pero aquí no. ¿Por qué no? Por la versión. ¿Le aparece allá la tutorial? Póngale aquí clic, aquí donde dice contar punto sí. ¿Sí le aparece el tutorial? Aquí no sé qué por la versión. Y va, por import, Office. Ya, esto porque ya, de pronto puede ser esto. Eso, ahora sí, ¿listo? Pero no, usted puede revisar, contar puntos sí, le da clic y ahí le aparece el tutorial. Para que aquí que por la versión no me lo deja ver. ¿Sí? Entonces le aparece ejemplo. Entonces, mire que el criterio
¿Qué leí yo? ¿Cuál fue el criterio? Que tenga X, ¿cierto? Pero cuando, ojo con eso, y eso es para toda fórmula de Excel, si yo le pongo sin comillas dobles, no me lo detecta, ¿sí? Entonces, si yo tengo textos o tengo letras, como condición tengo que ponerle comillas dobles, ¿listo? Eso siempre es, Excel siempre lo interpreta. Entonces, por eso no lo sabía, pero me acordé ahí que pudo haber sido eso, ¿listo? Usted me está diciendo 44. Entonces, mire, contar puntos sí me podría servir, ¿listo? Sigamos aquí a ver cuál otro nos puede servir. Contar puntos y conjunto cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Bueno, aquí las condiciones es solamente X, no de pronto no necesitamos algo un poquito más complejo. Pero contar punto A, contar A, que digo, no contar punto A, sino contar A, dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Podría servir también, ¿cierto? Le pongamos a ver, contar A, contar A. Y abro y cierro paréntesis y me ubico acá y le doy el rango. Room, ya saben, ¿listo? Entonces me podría servir contar puntos sí y me podría servir contar A. Ahí está. ¿Sí? Porque son no vacías. No vacías es que sea que tenga lo que tenga. ¿Sí? Ahora, ojo que mire que depende también de cómo yo registre mi tabla. Si son X o es un símbolo exacto, todos me sirven. Pero si son símbolos diferentes, ya ahí de pronto no me sirve. ¿Sí? De pronto me sirve más el de criterio, contar puntos sí. ¿Listo? Ahí. Listo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Voy a poner aquí suma, por ejemplo. Suma. ¿Qué podría responder ya? Ya podría responder la primera y no. Sí podría responder la primera. ¿Por qué? Si la primera me dice, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular? ¿Cuántos colaboradores se transportan en carro particular? Ahí está, carro particular, 44. ¿Sí? Y no tengo que ponerme a contar uno a uno. Eso ya no podemos hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago en las otras? Podría ingresar, lógicamente, la fórmula en moto particular, en transporte público, pero pues si yo tengo ya, aseguro que, ojo, que el rango tiene el mismo tamaño, entonces, ¿yo qué hago acá? Pues simplemente copio la fórmula de los lados, ¿sí? Entonces hago esto. Si tomo de la parte inferior derecha, si ven que hay como un rectángulo, un cuadradito pequeño, ¿cierto? Entonces me ubico ahí donde cuando me sale la cruz, hago esto, ¿ya? Listo. Ahí tengo los otros dos, ¿sí? O control C, control V, control V, también lo mismo, ¿sí? Pero yo lo copié, listo. Entonces ya tenemos respondidas las tres primeras. ¿Me debe sumar cuánto? El universal. Entonces, yo puedo verificar. Entonces yo pongo aquí universal, por ejemplo. Entonces ya sé que universal significa el conjunto universal y que tiene que sumar cuánto. Debe sumar, eh, debe sumar 163, ¿cierto? Entonces yo puedo ponerle aquí, por ejemplo, suma. Puedo hacer dos cosas. Puedo volver a utilizar cualquiera de las dos funciones. Contar punto sí, podría ser. Aquí utilizamos cuál fue, contar a. Listo, utilizamos aquí contar punto sí. Entonces, contar punto sí, pero puedo utilizar también la contar a, también. Entonces pongamos, y puedo poner todo el rango. Entonces yo quiero con todo el rango, ¿sí? Pero eso, pues lógicamente verificaría que yo haya ingresado bien todos los datos. Es decir, que a todos, eh, que a cada uno de los colaboradores su respuesta, porque pueden, en la estadística también hay errores, claro. ¿Sí? Y uno incluso hace un análisis también para quitar, en algunos casos, datos que le generan ruido, llama uno en estadística, ¿sí? O en modelos en general, ruido. Y hace un análisis previo. Pero si yo tengo, aquí son 163, pero tengo 1000 datos, ¿ustedes creen que en los 1000, yo también puedo equivocar, cualquiera de nosotros se puede equivocar en digitar algo? Claro. Imagínate, tener 1000 datos, por supuesto que hay posibilidad de eso. Entonces, en algunos casos, de pronto pudo haber colocado para cada uno, como era una sola respuesta, puso dos respuestas. Entonces, uno puede hacer eso para verificar. ¿Listo? Ah, pero aquí me falta el criterio. Listo, entonces doble. Ya recuerden que si es textos, uno pone doble comillas. X, listo, listo, 163. Pero ahí que estoy verificando que yo registré o digité bien los datos, ¿sí? Pero quiero verificar es esto también. Entonces, pues, aquí simplemente podemos poner suma. Suma, abro y cierro y selecciono estas cuatro, ¿listo? Todo tiene que darme 163, ¿listo? Vamos a ponerle nombre a esto. Entonces voy a ponerle, esta es la suma, pero vamos a ponerle conjunto.
a poner aquí conjunto. Voy a poner conjunto. Y voy a ponerle aquí, ¿este cuál era? Carro particular, C, mayúscula. Este es moto particular y transporte público. ¿Listo? Listo. Ahí está. Ahí vamos. Ya tenemos las respuestas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos, dice que, y su diagrama de Gantt? Entonces no vamos a demorarnos tanto en el diagrama de Gantt porque, pues lógicamente aquí tocaría uno el óvalo, pues ya yo lo hice previamente. Entonces voy a mostrarle cómo podrían ser los diagramas de Gantt. ¿Sí? Pues que son sencillos. Ellos realmente son sencillos. Por aquí voy a tener uno. Sí, acá. Entonces aquí tengo uno paralelo ahí. Y pues simplemente entonces el ejercicio 1, 1. Ahí está. Entonces podría ser por ejemplo, un diagrama más sencillo, ¿no? Porque son 44, me está preguntando el conjunto, ¿cuántos colaboradores se transportan en transporte particular? 44, ahí está, nombrada como C. Esta es la anotación sencilla entre llaves y número digamos, de datos. Aquí también y aquí también, ¿listo? Entonces, digamos sencilla. Igual yo les comparto, pues, ya ese documento también puede ser archivo de Excel, pues ya desarrollado, ¿listo? Que va a ser insumo como ejemplo de nuestro siguiente producto, ¿listo? D, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular? ¿Sí? Porque recuerden que cada uno dio una respuesta, el medio de transporte más frecuente. Entonces, todos, si hay que frenar o algo, me avisan, ¿no? Yo trato de agilizar, pues, en la medida yo trato de ir a un paso, pues, que sé que lo pueden seguir ustedes, ¿sí? Pero si hay que devolvernos, si hay alguna duda, con toda la confianza, ¿sí? No se deben llevar del frío, están ahí todos callados, apretados, no, pilas, pónganse chaqueta y pongámosle calor a esto. Entonces, ojo que aquí me está preguntando, y ahí tienen que tener en cuenta, si yo dijera y, entonces estaría ya asumiendo que hay posibilidad de dos respuestas para cada uno. Pero aquí dice o, entonces, ¿cuántos colaboradores transportan? O en carro particular o en moto particular. ¿Sí? Entonces tengo que contar ambos, ¿cierto? A los que seleccionaron carro particular o a los que seleccionaron moto particular, ¿sí? Sí, porque pues con una sola respuesta, entonces, ¿cuántos serían ahí? Le dicen a ver cómo podríamos hacer eso. Ahí tenemos la suma de los dos, ¿no? Sería. Tenemos carro particular, ahí tenemos por aparte, entonces tendríamos ahí esos dos, ¿no? Ahora, recuerden que si yo sombreo acá los datos, el Excel aquí rápido me genera el promedio, me genera el recuento, son dos celdas que estoy seleccionando, y, y me genera aquí la suma. Entonces, si yo sumo, serían 117, ¿sí? Entonces, algo muy sencillo. Ahora, aquí me dice, 46 colaboradores transportan a Venezuela, esa es a veces la D. La D sería, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular? Entonces, respuesta, 117 colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular, es decir, sume simplemente las dos, ¿sí? Ojo aquí, recuerden, ya llegando un poquito más pues, a lo que son las operaciones, si yo digo intersección de C, que son carro particular, conjunto de carro particular, y M, conjunto que selecciona moto particular, aquí realmente no hay intersección. ¿Sí? Porque uno seleccionó carro particular y otro seleccionó moto particular. Es decir, si tuviera que seleccionar ambos, sí podría tener intersección, pero aquí realmente es nulo, ¿sí? Pero, ¿qué más digo acá? Aquí sí puedo decir es eh, 117, tendríamos acá una unión, sí podría unir, ¿cierto? Voy a tener la unión entre carro particular y moto particular, eso sí podría hacerlo. Voy a unirlos a pesar de que son preguntas diferentes. Intersección no podría haber, porque tendría que tener una posibilidad de que creo que en el ejercicio que viene, de que tuviera dos respuestas. ¿Cuáles son sus, ciertos, dos
medios de transporte más frecuentes. Entonces, primero punto particular y después transporte público. Listo. Entonces, tendría respuesta y sí podría ser intersección. Pero aquí sería una unión, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Bueno, yo había puesto aquí carro particular, intersección moto particular, ¿cierto? Contenido en sí, la intersección, contenido en C, pues es nula, ¿cierto? Porque no hay intersección. Y también este está indeciso, pues porque es nula, listo. Y aquí este C está contenido en la unión, ¿cierto? Y M está contenido en la unión, ¿listo? Es esto. Entonces simplemente aquí, estos dos puedo unirlos, ¿cierto? En un solo conjunto que se llame conjunto de carro particular, unión, moto particular, ¿listo? Digamos como, igual eso le va a quedar a ustedes para que lo revisen, ¿listo? ¿Qué más nos dice acá? Bueno, eso era. Pero vamos a revisar otra tablita acá. Entonces vamos a irnos. No estoy compartiendo acá. Dando cuenta acá. Vamos a irnos a la segunda tabla, que es los mismos datos. Oiga, pero no, la persona que registró los datos no le puso X, sino que le puso los nombres. ¿Sí? Y tengo que hacer lo mismo, tengo que contarlos. ¿Sí? Las preguntas son las mismas. Pero, ¿cómo hago ahí? Entonces, una opción podría ser lo que dijimos, ¿no? Ahí vimos contar. Podría ser contar A, digamos, podría ser, pero quiero enseñarle otra. Contar A. Porque contar A, ¿qué me dice? Me cuentan las celdas no vacías. Entonces, una opción podría ser contar A. ¿Listo? Perfecto. Te hago lo mismo. Una opción. Otra opción podría ser, voy a poner ahora, igual contar punto sí. Una condición, ¿cierto? Podría ser también. Entonces yo selecciono el rango y punto y coma el criterio. Recuerden que si es un criterio dentro de comillas dobles. Pero aquí el criterio no es X. Entonces el criterio me tocaría es, resulta acá. En otra forma sí resulta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mire que el criterio pueden ser dos cosas. O puede ser que yo entre comillas dobles, si tengo una palabra, si tengo palabras, yo entre comillas dobles pongo las palabras. ¿Listo? Eso es válido. Que fue lo que hicimos inicialmente. Tan, tan, ¿listo? Entonces pongo que, pongo carro, voy a equivocarme aquí, a ver, carro, parece que es carro particular. Listo. Entonces distingue si es mayúscula, minúscula, distingue. Para que hay otro software que no. MATLAB no lo, me toca mayúscula, minúscula. Listo. Carro particular, perfecto. Pero mire que pues me demoro más digitando. Entonces, si yo tengo las etiquetas, yo también puedo quitar esto. Y en el criterio, pues simplemente le selecciono la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? Carro particular. Listo. Identifica. ¿Sí ven? Entonces, son como algunas, ¿cierto? Nociones que nos permiten tener más agilidad con Excel. Si yo tengo las etiquetas, o sea, los títulos, pues simplemente yo en la criterio le selecciono el título, ya, ¿listo? Tengo que especificarle qué palabra, ¿listo? ¿Cuál otro? Quiero enseñarle aquí una vez que nos sirve para el siguiente. Yo puedo también decirle a Excel, le puedo poner un condicional. Yo no sé si ustedes han utilizado condicionales, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle, entonces, ya, así, condicionales sí, abro y cierro paréntesis. Si entonces mira lo que me dice acá Excel. En la primera parte, después del paréntesis, de abrir paréntesis, hago una prueba lógica. Después me dice punto y coma, valor sí verdadero. Y después me dice punto y coma, valor sí falso. ¿Listo? Entonces, voy a poner una prueba lógica. Entonces voy a decirle a Excel. ¿Listo? Sí, a ver, si me sirve acá, no me sirve acá. Si esto es igual a, me serviría acá, no me serviría acá. Bueno, voy a enseñarle como la básico y lo aplicamos ahorita en el otro. Pero acá, digamos, si yo diría, señalo una celda, voy a señalar eso, que ahí es donde está el dato. ¿Sí? Si en esa celda dice
sea, es igual, de repente pongo los signos, si es igual a, por ejemplo, transporte público, voy a ponerle aquí inicialmente carro particular. Si es igual a carro particular, entonces punto y coma, entonces le puedo poner, póngame uno, ¿sí? De lo contrario, póngame cero. ¿Cuál debe ser la respuesta de Excel? Cero, porque es transporte público, ¿sí? Ahora, a ver, aquí me dice error, ¿por qué? Porque después aquí tengo que poner entre comillas dobles, ¿sí? Entre comillas dobles, ¿listo? Cero, ¿sí? Entonces yo puedo poner también, es una condicional que sirve mucho, yo lo utilizo mucho en ingeniería cuando hacemos, eh, digamos, modelos y revisamos ahí valores y ahora no tiene que ser solamente igual, yo puedo utilizar menor que, mayor que, sí, puedo utilizar diferentes criterios, ¿sí? Pero ahí me serviría, ¿por qué? Porque en tal caso, si es transporte público, yo podría poner uno y puedo sumar. Bueno, ahorita revisamos cómo podemos aplicar eso. Pero yo podría seguir dándole condiciones, ¿sí? Eso también. Ok. Ahora, Eh, por ejemplo, ¿cómo me serviría también esa formulita? Ya va poniéndole datos, va a poner aquí al lado. Bueno, voy a quitarle. Voy a ponerle un valor por aquí en una celda. Igual 10. Si yo tengo datos, si yo tengo datos, o sea, aquí tenemos características, digamos, ¿sí? Son como datos cualitativos, ¿cierto? Pero si yo tengo datos cuantitativos, cantidades, mire que me sirve bastante. Entonces, por ejemplo, tengo 10, em, tengo, por ejemplo, 100 acá, voy a poner 50, voy a poner 60, 70, 70, 48, listo. Entonces, listo, tengo unos datos. Entonces, yo puedo decirle por ejemplo, quiero saber de toda una lista de datos, de 1000 datos. Oiga, ¿quiénes cumplen cierta condición? Entonces, por ejemplo, aquí, en datos quisiera saber si la celda esa es, por ejemplo, mayor de, me interesan los mayores de, ah, yo utilizo aquí al 62, ¿no? Pero también puedo ubicarlo ahí. Yo pongo al y le pongo 62, ese código, pues yo lo había aprendido alguna vez, y es mayor que, o al 60 es menor que, o al 61 es igual, ¿sí? Listo. Entonces al 62 me sale bien mayor que. Si ese es mayor que, voy a poner a ver, 50, entonces póngame OK, por ejemplo, puedo decirle póngame OK, ¿sí? OK. De lo contrario, póngame, ¿qué le pongo acá? Entonces, revisar, ¿sí? Y entonces voy a ponerle aquí, necesito, no necesito, si necesito, doble comillas, ¿sí? Le pongo doble comillas. ¿Listo? Entonces, mira, me dice revisar. Y hacia abajo, ¿qué me dice? Pues me va a decir OK, ¿no? Ah, bueno, revisar aquí, 50 porque no le dije mayor o igual, ¿no? Si yo le diría, por ejemplo, mayor o igual, me dice revisar y hacia abajo me dice OK, ¿sí? Entonces, tengo que darle criterio bien dado, pues bueno, démoslo mayor. Es decir, si estoy diciéndole mayor que 50, estoy diciéndole 51, ¿sí? Si yo digo mayor o igual a 50, estoy diciendo 50 hacia adelante, ¿sí? Eso es. Entonces, son detalles que le sirven a uno. Ahora, uno podría aplicarle estos colores, un semáforo, ¿sí? Tengo como, acordándome de algunas cosillas que nos pueden servir. ¿Cómo le aplico un semáforo? Sí le han aplicado, eso se llama por aquí, ya lo vi, formato condicional, le han aplicado formato condicional. Voy a confirmar aquí que esté compartiendo acá. ¿Ha aplicado formato condicional alguna vez? ¿No? Listo. Entonces, yo podría seleccionar ahí, me quedo en la primera celda, donde tengo la condición. Voy a ponerle aquí arriba donde dice formato condicional. ¿Sí lo ven? Para que aquí nos tapa a ver, esta vaina sí nos tapa acá. Listo. Formato condicional. Dar formato condicional. Entonces, le doy clic en formato condicional. Entonces, ponga aquí abajo, dice nueva regla. Y aquí me salen varias opciones.
Me dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Podría ser una opción, miren. Podría ser una opción. Entonces, ahí me dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿sí? Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Yo podría utilizar las dos primeras. Voy a poner, según sus valores, voy a poner como un rango, ¿no? Mira aquí dice tipo, valor más bajo, número tal. Entonces empieza, un degradé, pues, de colores. Pero acá vamos a utilizar esta, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, yo voy a decir, mira acá, valor de celda, un texto específico, ¿cierto? Que contiene, yo voy a ponerle aquí, OK, ¿sí? A ver, me dejan, no me dejan. Bueno, que contiene OK. ¿Listo? OK. Y que voy a ponerle formato. Se queda pensando. OK. Y le pongo un color. Aquí, relleno. Voy a ponerle verde. Es decir, me interesa, pues normalmente uno tiene en cuenta los semáforos verdes, pues como, ¿cierto? Como que avance y, y pues uno tiene como ya mecanizados sus colores. Rojo de pronto como de alerta, ¿sí? OK. Voy a ponerle verde a ese y le pongo aceptar y no pasa nada. Porque ahí es OK, ¿sí? Porque ahí no es OK, ahí es revisar, listo. Voy a ponerle otro. Entonces, yo puedo adicionarle condiciones todas las que quiera. Yo voy a poner, ya tengo una, voy a poner la segunda, nueva, y le pongo nueva regla, le pongo nuevamente aplicar formato únicamente a ese que contenga. Voy a ponerle valores, no, sino necesito un texto específico que contengan revisar, ¿sí? Y no voy a poner el rojo porque rojo es, no sé, no me gusta muy fuerte. Voy a poner el amarillo, que me da una alerta ahí. Listo. Y le pongo a aceptar. Ahí sí pasa algo, ¿cierto? Porque me puso, como había en control revisar, me puso amarillo. Y yo le puedo hacer esto doble clic y ya, ¿cierto? Eh, Lógicamente hacia abajo, en la parte inferior derecha le pongo doble clic y hacia abajo copio no solamente la fórmula, sino también la condición que le puse a hacer, ¿sí? Y yo puedo poner ahí blanco, puedo poner rojo a otra, así, y puedo poner esa cosa. Esos semáforos sirven mucho en análisis de datos, ¿sí? En tablas de esas. Aquí tenemos 163, pero 500, 1000, 2000, o mucho más razón sirven, ¿no? Entonces, para que tengamos ahí esa herramienta, ¿listo? Ahí también nos sirve para eso. Listo, entonces, aquí hay un ejercicio 2. Vamos a leerlo acá. Ya por ahí en unos 5 o 10 minuticos, como en 6 minutos nos toca entrar a la sala. 6 7 minutos. Venga, voy a... Pero revisemos el segundo ejercicio, que es muy similar. Y pues vamos a darlo como una especie ahí como de tarea, ¿sí? Para que lo puedan realizar. ¿Listo? Pero revisémoslo aquí entre los dos, entre las dos partes. Entonces, aquí saca segundo ejercicio. A ver, no es el primero todavía. Segundo, la misma empresa, con su nómina de 163 colaboradores, aplicó la encuesta, pero en este caso la pregunta era los medios de transporte usados con mayor frecuencia por cada uno de los colaboradores. Entonces, si no decía el medio, no, los medios, y tenía las tres mismas opciones, ¿sí? Y entonces aquí nos dice cuántos colaboradores se transportan en carro particular, cuánto en moto, cuánto en transporte público, pero también nos dicen cuántos colaboradores transportan en carro particular y en moto particular. ¿Cuántos colaboradores transportan en moto particular y en transporte público? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener las dos opciones, ¿sí? No una sola, las dos. Entonces, ahí sí yo puedo tener, ahí sí hay en común, ahí yo podría tener intersección, ¿sí? Listo acá. Entonces, y aquí tenemos los datos. Entonces, en el ejercicio 2, entonces, miren que aquí aparece colaborador uno seleccionó los más frecuentes para él de uso personal es moto particular y transporte público. Oiga, pero como el colaborador solo transporta en carro particular, no utiliza ni moto en transporte público. Pero aquí entonces le da la opción de dos, ¿sí? Pero también si selecciona uno, uno. Aquí este sí, nuevamente, este aquí uno solo, este sí dos, ¿cierto? Este sí uno,
Entonces, lógicamente, no vamos a ponernos a uno, ¿sí? A revisar quién cumple esas dos condiciones. Entonces, ya tiene algunas herramientas, la idea es que ustedes revisen cómo pueden hacerlo, ¿sí? Ya con esas herramientas que dimos, alguna fórmula, ¿cierto? Un condicional puede ser, pero tienen que cumplir, miren que lo que queremos, que individual, pues es muy sencillo, ¿no? ¿Cuántos colaboradores transportan carros en moto particular? O sea, eso sí es muy sencillo porque simplemente es lo que ya sabemos acá, ¿no? Que es contar A o simplemente con la condición, voy a poner contar acá, listo. Contar A. Y aquí la pregunta es, aquí nuestro conjunto universal sigue siendo 163. Yo sé que son 163 colaboradores, pero si yo reviso los datos, ya no son 163. Porque si una persona respondió, seleccionó dos opciones, ya esa persona me suma dos datos. Entonces ya aquí me cambia el conjunto universal. Si lo miro como datos, la población datos ya no son 163 colaboradores. O sea, no coincide con los 163 colaboradores. Los 163 colaboradores me aportaron la información, pero ya la información no son 163 datos, son más datos, ¿sí? Que son, digamos, cada selección de medio de transporte es un dato. Entonces ya aquí no puedo asegurar que son 163, son más datos, ¿sí? Eso es. Entonces, aquí podemos revisar, aquí rápidamente, contar A, lógicamente aquí nuestro rango. Aquí simplemente pues le doy hacia la derecha atrás, lo copio, aquí tengo. Entonces, aquí, por ejemplo, podría revisar ya fácilmente que consuma, que son cuánto es mi población o cuánto es mi conjunto universal, hablemos en términos de esos, 195, ya no son 163, ¿sí? Porque dio la opción de cuál es medio de transporte. Algunos respondieron uno solo, algunos respondieron dos, creo que ninguno tres, ¿sí? Uno y dos, listo, eso es. Que también podría revisarlo por contar puntos sí, ¿cierto? O contará también, pues con por utilizar otro. Todo esto, ¿sí? Revisar que sí coinciden, y punto y coma, doble comillas, doble comillas, X. ¿Listo? Mire que si yo le puse doble comillas y no le puso nada, entonces me está contando como las sendas vacías, ¿cierto? Pero le pongo X dentro de ahí se me fue el enter, me dio dato diferente porque una es las sendas vacías y otras son el X, ¿listo? 195. Eso es. Pero listo, ya respondí las tres primeras. ¿Cuántos colaboradores transportan en carro particular? ¿Cuánto en moto? ¿Cuánto en transporte público? Ahora usted tiene que responder las otras dos. ¿Cuántos colaboradores se transportan en carro particular y en moto particular? ¿Sí? Y, es decir, que tenga las dos. ¿Cuántos colaboradores se transportan en moto particular y en transporte público? Que tengan las dos. ¿Sí? Esa es la tareita que les dejo para que revisen ahí. Con la herramienta que tenemos, podrían aplicar un condicional. Podría ser. ¿Sí? Revisen cómo pueden aplicar un condicional sucesivo. Podría ser un condicional sucesivo. Que les dé una respuesta que ustedes puedan contar. Podría ser. ¿Sí? Entonces, pues, esa es la tarea. ¿Listo? Entonces, pasamos de teoría de conjuntos básico a ya empezar como a revisar algunos elementos y apoyados en Excel que nos puedan servir para aplicar, llevar eso a la realidad, ¿no? Que es un conjunto universal, pues es la población que normalmente voy a revisar yo, que es datos, elementos, personas, animales, bueno, etcétera, que cumplen una característica. Entonces, la realidad va a ser nuestro conjunto universal, ¿cuál va a ser? La población. ¿Sí? Y voy a tener sus conjuntos que van a hacer las muestras. En su momento, pues, se van a aplicar encuestas reales, van a hacer. Incluso en estadística aplicada, en el segundo semestre, hay uno de los productos de eso, una encuesta. ¿Sí? Y hacemos todo ese ejercicio. Lógicamente, pues, una población manejable para que nos dé yo hemos diseñado eso, pues, bueno, para un tutor, bueno, que también puede tener por tutor. Está como el nombre del producto, pero también va en digamos, como el perfil del tutor, pues, que exactamente cómo maneja ese producto. Yo lo manejo así, que se haga realmente ese encuesta y realizamos la encuesta con respecto a lo que tuvo que ser la población, la respuesta a la total. Pero manejamos poblaciones más básicas, es decir, de 40, 50, algunos valores de estos criterios para que nos dé una muestra manejable de 10, 15, 20, pero
hago la encuesta, formulo el cuestionario para un tema específico, hago la encuesta a los amigos y manipular. Algo como cadena. Pero bueno, esa es el ejercicio, ¿no? Aquí la idea por eso se llama aplicado, porque la idea es partir de lo básico que ya conocemos, que estamos recordando, y ya aplicarlo al contexto, pues, que nos pueda servir, ¿cierto? Y que lo visualicemos bien con respecto a lo que normalmente nosotros no hemos, o estábamos trabajando, o vamos a trabajar, o vamos a tener que trabajar en nuestro perfil, ya como profesionales de gestión empresarial, ¿listo? Eh, listo, eso es lo que tenía para contarles hoy. Entonces, estamos en contacto. Hay que dar una tarea. Pues la verdad, no tuviera con la idea que ustedes se probable ya como tengan esa inquietud y lo puedan realizar. Entonces, hay que dar la tarea. Nos vemos la próxima tutoría. ¿Es virtual? La próxima. ¿Es virtual? Sí. Ah. Perfecto. No, ¿cuándo es la próxima? Por ahí revisamos la puntería. Ya encuentro esta revista, por favor, entonces la analizan, revisan, cómo es la mejor forma. La idea, pues uno podría contar, ¿no? Podría utilizar el tiempo para que no haga ese ejercicio, ¿sí? Y podamos nosotros hacerlo mucho más rápido. O sea, la idea es aprovechar Excel para agilizar, porque aquí, pues, dentro de todo 163 es áltico, pero manejable. Pero 500, 1000, 2000 datos, pues, eso no, aquí no cuenta, eso no es escenario. ¿Listo? Ahí de todas formas queda en la grabación. Yo puse a grabar acá y entonces de todas formas yo cargo la, la presentación, digamos, aquí de la tutoría. ¿Listo? Bueno.